¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy vamos a hablar de teatro. No suelo comentar tantas piezas dramáticas. En realidad he dedicado muy poco del canal a esa forma particular de la literatura. Solamente tengo un video comentando diálogos de desaparecidos, un conjunto, ¿no?, de piezas dramáticas que escribió Enrique Lini, que hasta hace poco se mantenían digamos, relativamente inéditas para el grueso del público. Y lo hice, creo, porque Enrique Lin es un habitual del canal. Sin embargo, creo que espero que este video sirva para iniciar quizá una serie también de videos dedicados al teatro latinoamericano y al teatro universal en general. Bueno, vamos a hablar de Egon Wolff, un escritor chileno-alemán que forma parte de la generación del 50 y que es, digamos, de los dramaturgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Él, junto con Juan Radrigán, Sievekin, Sergio Bodanovich, forma parte, ¿no?, de una gran producción teatral que se realizó entre el 60 y 70. Hoy vamos a hablar de Los Invasores. Es una de las obras más populares, más exitosas que produjo Egon Wolff. El primer montaje estuvo a cargo de Víctor Jara y tuvo a lo largo de todos estos años, ha tenido múltiples montajes, ha recibido muchos premios Egon Wolff. Él falleció el 2016, sin embargo creo que su obra sigue siendo muy vigente, es una obra muy interesante que sigue teniendo mucha fuerza, no solamente por, digamos, las temáticas que explora en su teatro, sino también por el tratamiento que él le da a las obras, el estilo que tiene y distintos, digamos, elementos que son muy propios de su trabajo, ¿no? Que de algún modo él va depurando a lo largo de toda su producción. Como dije, también él forma parte de la generación del 50, una generación de grandes autores donde podemos encontrar a Nana Gutiérrez, a Martín Cerda, a Jorge Tellier, Enrique Lin, a Efraín Barquero, ¿no?, a Guillermo Blanco, y pues él forma parte de la dramaturgia de la generación del 50. Y nombro a esta generación porque siento que hay una parte del teatro de Egon Wolff y esta obra que voy a comentar, Los Invasores, que se centra en el espacio burgués, en el pensamiento del hombre, digamos, que amasa una gran riqueza dentro de la sociedad, que de algún modo se separa también, generando una especie de burbuja del resto, ¿no? Un espacio privado marcado por la opulencia, marcado también por ciertos convencionalismos y ciertas represiones que la narrativa del destacado narrador del 50, José Donoso, también abordó, mostrando este mundo, generando una representación verosímil, pero que no deja de lado los simbolismos, la exploración psicológica, el absurdo y el grotesco. Creo que en ese espacio es donde la dramaturgia de Egon Wolff y la de José Donoso, digamos, se cruzan, donde se produce un maridaje entre estos dos autores y el trabajo que ellos desarrollan. Así que si quizá no conocen el trabajo de Egon Wolff o quizá todavía no se animan a leerlo, pero sin embargo conocen el trabajo de José Donoso y les ha llamado la atención o les ha gustado, creo que Egon Wolff no los va a decepcionar porque trabaja con una gran profundidad, como dije, temas que cruzan muy bien lo sociológico con, digamos, el mundo de lo mítico, lo simbólico, lo grotesco, lo extraño, lo inquietante. Basta, por ejemplo, recordar Coronación, por ejemplo, ¿no? Esta obra que nos muestra el deterioro mental, ¿no?, la senilidad de una matriarca de su hijo, y lo ruinoso del ambiente, de la construcción, de todo lo que, digamos, da forma a la atmósfera de esta historia, se comunica directamente también con la, digamos, psique, ¿no?, de los protagonistas y su propia decadencia. Lo mismo también puede decirse del Obsceno Pájaro de la Noche, ¿no?, donde vemos por un lado toda la opulencia, todo el mundo, digamos, podríamos decir neofeudal, ¿no?, de todos estos sujetos que empiezan a construir
digamos, grandes emporios, grandes poderes industriales, pero que a la vez tienen estas grandes casas, ¿no? Pero que el anverso de eso es la construcción de una especie de paraíso, digamos, oculto, ¿no? Donde se dispone al sujeto marginal de ese poder. O sea, el hijo tullido, el sujeto que tiene algún tipo de defecto que va en contra de la armonía, que va en contra de la pulcritud, de la perfección, de la belleza que ese mundo proyecta. Entonces, detrás de eso está toda la fealdad, todo el imbunchismo, todos esos elementos que nos conectan con una especie de jardín de las delicias del Bosco, con un imaginario a lo Goya, a lo Ernst, a lo Otto Dix también podría decirse, ¿no? Porque vemos toda una estética también de lo horrible, una estética de lo feo, una estética de lo degradado, frente a toda esta opulencia que es la que se vende, que es la que de algún modo se erige como la, digamos, la mascarada del poder. Egon Wolff también tiene eso en obras como La balsa de las medusas, Flores de papel, la misma Invasores que voy a comentar ahora. Digamos, se comunican muy bien estos textos, porque, como digo, o sea, tocan la realidad de un grupo social en términos muy bien construidos. Se nota el conocimiento de esos espacios de desenvolvimiento de una sociedad por parte de los autores, pero no dejan de lado el componente, digamos, estético que traspasa lo netamente verosímil y documental. No se trata de hacer neorrealismo, sino que además también agregan estos elementos que conducen al sueño, o sea, todo lo onírico, al componente simbólico, a lo mítico, mezclan, ¿no?, los elementos también que tienen que ver con las propias leyendas nacionales, pero a la vez esto les sirve para generar alegorías, formas de representación, como ya dije, simbólicas de la mente de los personajes, de la escisión de su propia conducta y, digamos, su mundo interno, su fuero interno, su psique. Entonces es muy, muy interesante la manera en que yo creo Donoso y Egon Wolff se comunican, así que valga la invitación, ¿no?, de comparar el trabajo de estos dos autores. Creo que para los lectores de Donoso, si no conocen a Egon Wolff, es un descubrimiento o va a ser un descubrimiento. Y en el caso de aquellos que hayan leído Wolff, ojalá si no lo han leído en esa clave, pues pudieran establecer estos nodos, ¿no?, estos nexos con la literatura de su par contemporáneo. Bueno, ¿qué más puedo decir de Egon Wolff? Él era químico de profesión, como ya dije, pero se dedicó a la pintura, se dedicó al teatro, fue también director o uno de los, digamos, directivos de la SOFOFA. Creo que eso también le permitió de algún modo ver de cerca, ¿no? La SOFOFA es la Sociedad de Fomento Fabril en Chile. Entonces creo que eso le permitió, por lo menos en los años 60, captar, digamos, el contexto político, las crisis que se avecinaban en esos años, desde una posición que le permite también criticar y observar, ¿no?, de forma bastante lúcida el comportamiento y la mentalidad, la retórica y la ideología de grupos que muchas veces construyen cercos, construyen burbujas, construyen espacios de encierro que los separan, ¿no?, de la realidad, de lo que está ocurriendo afuera, de aquellos que para estas personas, desde su opulencia, desde su mundo perfecto, desde esa utopía que arman, no pueden como ver al otro o verlo como algo real en verdad, sino simplemente a veces caricaturizarlo, simplemente verlo de forma romántica, ¿no? Como el esfuerzo del pobre, como, digamos, la honradez pese a la fealdad que ellos pueden ver en ese mundo, y simplemente generan, ¿no?, relaciones como de socorro, auxilio, caridad, ¿no? Y generan una distancia anímica, una distancia obviamente también moral y por supuesto una distancia que no les permite ver ese mundo como algo incluso a veces humano, ¿no?, sino como algo como degradado, como muy, muy lejos. Y a veces es mucho más fácil
que en esos grupos se vea una identificación con el dolor que uno puede presenciar en las noticias o puede presenciar a través de pues, los medios de comunicación con respecto a lo que está pasando en otro lugar, ignorando completamente el dolor más inmediato. Y esta obra, Los Invasores, construye, digamos, todo su desarrollo, todo su entramado, todo el tejido que propone al lector a partir de esa escisión, ¿no? De esa división que digamos, muestra muy claramente a través de un elemento simbólico, que es el río, un río que atraviesa la ciudad y que separa dos esferas, ¿no? La esfera de la opulencia, la esfera del empresario, la esfera del hombre que vive en un gran fondo, en un espacio que también ya ha cercado, que ha cerrado para el resto, y el mundo del marginal, del pobre, del lumpen, del sujeto, digamos, que vive en los extramuros y que solamente se conecta con este otro mundo bajo las, digamos, eh, relaciones de vasallaje, de empleo, de, bueno, él es mi jardinero, el que vive del otro lado del río, el que vive del otro lado del río es la persona que oficia como nana, como empleada y limpia la casa part-time o puertas adentro, pero en el fondo come aparte. Y ya eso grafica, ¿no? Una especie de cúmulo de relaciones que están muy bien desarrolladas en esta obra teatral. Bueno, antes de entrar de lleno a hablar, ¿no? De la historia de Meyer, de Pieta, de China, de Alibaba, la Tole Tole, quiero dar cuenta, ¿no? De lo actual que es esto, porque realmente la obra expone una situación que estamos viendo cada vez de forma más acelerada, ¿no? Dentro de nuestras distintas sociedades latinoamericanas. Voy a referirme específicamente al ámbito latinoamericano, ¿no? Con las protestas, con las manifestaciones, con, digamos, la explosión de los espacios demográficos, hartos, ¿no? Hartos de esta inequidad, hartos de estas divisiones de clases, de estas categorías ABC1 y gente pobre, de estas también esferas que no se tocan, ¿no? De clases políticas que legislan, trabajan en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, pero completamente desconectados de la realidad, más en contubernio con el poder económico, y finalmente pareciera complotando en contra de la gran masa, ¿no? Una masa que ya es, digamos, incontenible, porque, como dice esta cita que voy a leer de Gilles Deleuze, es finalmente una masa que no va a ser posible de contener bajo los antiguos sistemas de vigilancia y control, porque es una explosión demográfica que va a terminar arrasando. Entonces, señala, ¿no? Gilles Deleuze, para entrar ya de lleno a los invasores, el hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. El capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de 3/4 de la humanidad, demasiado para la deuda, demasiado numerosos para el encierro. El control no solo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con la explosión de villas miserias y guetos. Y eso es lo que da cuenta a los invasores. Ya el título es bastante decidor, ¿no? O sea, los invasores, aquellos que invaden, aquellos que, como cita aquí Gilles Deleuze, como señala, ¿no? Es la explosión de las villas miserias, la explosión de las poblaciones callampa, como le dicen en Chile, de las barriadas, de los guetos, de las favelas. Ya no hay posibilidad de decir, bueno, a estos hombres a todos los vamos a meter a la cárcel o simplemente vamos a contenerlos en las fábricas, en los colegios, de la manera en que lo hemos hecho históricamente, en los manicomios, en los espacios, ¿no? De vigilancia. No, ya es demasiada la población y es demasiado el hartazgo y es demasiada la inequidad como para poder, digamos, meterla debajo de la alfombra y decir, aquí no ha pasado nada. Entonces, la obra de los invasores relata eso, relata un día en la vida de unos acaudalados, representados por la familia de Meyer, quienes se ven invadidos por un grupo, ya no un grupo, o sea, nosotros vemos la historia de Meyer, pero sabemos que esto está ocurriendo en toda la ciudad, ¿no? Todo un grupo, digamos, de desamparados, de sujetos que viven del otro lado del río, que son sujetos que forman parte del lumpen, del proletariado, pueden darle el nombre que quieran, ¿no? Que forman parte de los barrios miseria, deciden cruzar el río e invadir.
invadir estos grandes feudos, tomarse las fábricas, tomarse, digamos, los supermercados, saquear, avanzar, digamos, como una, en palabras de Meyer, ¿no? Como una plaga que va arrasando con todo, echando abajo árboles, muros, como una fuerza que no se puede controlar, ¿no? Y uno de estos personajes, China, eh, penetra, ¿no?, en la casa de Meyer, rompe una ventana e ingresa. Y pues de algún modo vamos a ver cómo gradualmente este espacio que inicia como algo verosímil se va enrareciendo hasta convertirse, digamos, en el dominio de una clase sobre otra. Ya aquí no hay esto de la lucha de clases, es totalmente una toma de control, ¿no? Un asalto, una especie de motín que termina por invadir el espacio privado de la burguesía y degradarlo, ¿no? Tomarlo, sacarlo de esa neurosis de orden, de perfección, de paredes blancas, de un espacio pulcritud higiénico hasta el mínimo detalle. Vamos a ver cómo gradualmente el espacio va a ir siendo tomado por estos personajes que colindan mucho con, digamos, la puesta en escena que también hace, por ejemplo, Buñuel o Beckett, ¿no? Con estos personajes que podemos ver en el caso de Buñuel en Viridiana, ¿no? Y en otras películas del autor, con situaciones como, por ejemplo, El Ángel Exterminador, esta gran película de Buñuel, donde sujetos quedan atrapados dentro de una iglesia, adentro de un espacio cerrado y no pueden salir porque simplemente nadie da el primer paso. Entonces, tienen esa sensación estas obras teatrales de Egon Wolf, ¿no? De espacios de normalidad que se nos presentan con total verosimilitud, con total realismo, pero que de pronto empiezan todos estos elementos inquietantes, absurdos, grotescos, que nos van a ir comunicando con la delicada frontera que la cordura tiene con la demencia, con el descontrol, con el desborde. Entonces es interesante porque es como si los personajes de algunas películas de Buñuel, por ejemplo de Los Olvidados o de Viridiana, de algún modo tomaran por asalto los espacios de otras películas de Buñuel como El discreto encanto de la burguesía. También van a encontrar momentos en las obras de Egon Wolf, en este caso Los Invasores, por ejemplo, o en Flores de Papel, o en La Balsa de la Medusa, o en muchas otras, momentos sumamente inquietantes que te toman por sorpresa, que no te los esperas. Por ejemplo, en Flores de Papel hay un personaje que se llama Merluza, que también invade el hogar de una mujer llamada Eva, ¿no? Él parte como estos sujetos que llevan, bueno, le pide ayuda para llevarle las compras a Eva a su casa y le dice, afuera hay unos tipos que me quieren matar, ¿me puedo quedar a dormir acá? Y ya esa situación es extraña, ¿no? Y ella le dice, bueno, es una mujer sola, ¿no? Tiene todo su espacio en orden, todo muy cuidado, todo muy pulcro, un pequeño departamento y pues te da cuenta, ¿no? Que la historia, que ella está muy sola, que es un personaje que pese a que tiene todos los elementos económicos, necesita cariño, necesita atención, necesita alguien que le escuche. Y él la convence diciéndole, pues yo te he visto pintar ahí unos murales en tal parte de la ciudad, te he observado, me parece fascinante. Y eso la convence y ya la deja pasar. Y luego vamos viendo cómo Merluza va tomando el control de la vida de ella hasta el punto de nulificarla. Pero hay un momento, si mal no recuerdo, que ella tenía un ave y hay una parte que es sumamente inquietante, así al mismo tono David Lynch, por ejemplo, Mulholland Drive, cuando los abuelos, estos se hacen chiquititos y empiezan a salir entran por una puerta caminando y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se van contra la protagonista, ¿no? O también estas escenas como de Twin Peaks, o sea, ese tipo de elementos, ¿no? Hay una parte en esa obra Flores de Papel que el personaje Merluza toma al ave y le empieza como a acurrucar, como a abrazar, como a decirle, y luego le empieza a apretar, apretar, apretar hasta que la mata, ¿no? Y le empieza a gritar así como insultos, pero muy fuertes, o sea, como pájaro de no sé qué, pájaro, pero la forma en que está narrado, está escrito es inquietante, o sea, porque está solo, ¿no? Pero es como esa violencia explosiva que ocurre de la nada y que como lector te deja, ¿por qué pasó esto? En qué momento todo se descontroló tanto, ¿no? O sea, porque parte como de un silencio bien trabajado
a un momento de explosión de violencia muy fuerte. Y en Los Invasores también ocurre. O sea, hay momentos cuando ya se toman la casa de Meyer, cuando ya China y todos empiezan a derribar los árboles, a tumbar los muros, a generar una especie de nueva sociedad, ¿no? Y afuera bailan y danzan y tocan instrumentos y pues la historia te narra, ¿no? Que las empleadas de la casa de Meyer se van cantando hacia los cerros con coros de niños y suben los cerros y China le dice, o sea, llegó un nuevo amanecer, Meyer no lo puede creer porque al comienzo de la obra Meyer y su esposa están festejando, hablando digamos, cómo es que tienen tanto, qué han hecho para merecerse este estilo de vida y se burlan un poco, no es que se burlen, pero de algún modo dicen, bueno, somos mejores que los demás, hemos trabajado bajo los, digamos, lineamientos de la libre competencia. La historia ha demostrado que somos los mejores y por eso merecemos lo mejor, ¿no? Vanagloriándose un poco de su estatus, pero eso se derrumba cuando China entra y Meyer lo apunta con un arma y le dice, sal de mi casa, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿y qué está pasando afuera? Más o menos China le anticipa, ¿no? Que se viene un nuevo amanecer, o sea, que ya se han tomado la ciudad, que están avanzando, pero que él solo quiere dormir acá, que lo deje dormir. Y Meyer lo apunta con el arma y le dice, no, te voy a dar 2 tiros. Y China entra con algunas especies de argumentos sobre el poder, sobre cómo el que tiene finalmente la sartén por el mango, el que domina la sociedad, el que está arriba, le pone nombre a las cosas, cómo es que siempre pues pueden salirse con la suya porque son los que dictan las leyes, son los que objetivan la realidad, los que norman las situaciones, pero él solamente quiere un techo donde dormir porque afuera está helando, que por favor lo deje dormir y que todo va a terminar mañana. Y Meyer parece convencerse de eso y finalmente lo deja dormir ahí y se retira a sus aposentos junto con su esposa, pero luego ves que China le abre el pasaje a otra persona y ahí ya empieza todo este elemento, yo no diría fantástico, sino surrealista prácticamente, que lidia ya en lo absurdo, o sea, colinda con lo absurdo, porque nadie, si alguien irrumpe en tu casa, digamos así, violentamente, rompiendo un vidrio, y sabes que arriba está tu familia, lo dejarías quedarse ahí. Pero al parecer lo que está ocurriendo afuera es una especie de debacle, un apocalipsis que consterna en cierto nivel a este sujeto que no sabe cómo, digamos, sobrellevar la situación. Finalmente accede a las convincentes peticiones de China y lo deja quedarse ahí. Pero China empieza a abrirle el espacio a más personas, a Tole Tole, a Alibaba, y empiezan a tomarse de a poco la casa. Y luego vemos que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo que ya venía, digamos, trabajándose, porque cuando Meyer y Pieta hablan, ¿no?, de su condición social privilegiada, señalan que vienen de una fiesta y que no les parecía bien cómo se burlaban de los mozos, cómo ellos, desde su posición, igual no debían abusar de los explotados, ¿no? Y Pieta le cuentan una situación que ocurrió esa mañana antes de que China llegue y se produzca la invasión. Le dice, ¿no? En el colegio de nuestro hijo Bobby, el tipo, el portero, que se llama Gran Jefe Blanco, que tiene artritis, y le dicen así porque es albino, pues hastiado de la situación, agarró las chaquetas de todos los chicos del colegio y las tiró a una gran pira de fuego y empezó a calentarse sus artríticas manos en eso. Esa situación ya es sumamente inquietante, ¿no? Entonces Meyer dice, eso pasó esta mañana, eso es un preludio de algo, ¿no? Y bueno, él es el preludio de la invasión, ¿no? Cuando ya China llega y se toma el control, cruzan el río y él, sin embargo, lo deja entrar a la casa y luego se empieza a dar cuenta que China conoce muchos secretos de él, cómo amasó esa fortuna a partir de una estafa. O sea que en realidad también toda esta idea de la libre competencia, toda esta idea de yo soy el mejor, acá pues los que llegamos a tener es porque trabajamos más, es porque en realidad nos, digamos, nos merecemos esto porque somos los que somos líderes natos. No, o sea, el tipo amañó una especie de incendio para cobrar el seguro, estafó a su socio y su socio terminó suicidándose. Entonces, China le revela que sabe todo eso de él. Y Meyer le dice, pero ¿cómo lo sabes? Entonces tú debes ser el hermano de mi ex socio, el que se suicidó por mi culpa.
yo lo empujé a la muerte y tú juraste vengarte. Toda esta invasión es parte de lo que tú estás tramando. Tú estás complotando en contra de todos nosotros y tu venganza personal está haciendo que acabes con toda la sociedad como la conocemos, como esta sociedad perfecta, esta sociedad que hemos elaborado con años de sacrificio a costa de nuestro desgaste. Y China le sigue el juego, ¿no? Y empieza esta especie de como situación casi de desdoblamiento, ¿no? Como de una conciencia desdoblada. O sea, por un lado, toda la culpabilidad que Meyer arrastra, todos los secretos, toda la oscuridad que de algún modo ha sido el pilar o las bases de su imperio, y China como esta especie de, digamos, conciencia, que como una especie de fantasma que viene del pasado, ¿no? A ponerle sobre la cara que todo esto que él señala, ¿no? Como triunfo de los mejores, como el gran esfuerzo, es finalmente solo explotación, vasallaje y, digamos, la destrucción de la vida de otros para digamos, tu bienestar, tu satisfacción, tu placer, ¿no? La comodidad. Y vemos cómo también todos los objetos luego en la casa que están ahí pulcros, yo no he visto nunca esta obra montada. Sé que en YouTube pueden encontrar probablemente digamos, algunos videos con teatro universitario, teatro escolar, pero no sé, me gustaría ver un montaje real de esto porque cuando uno lo lee es tan visual que uno ve cómo la casa se va degradando y cómo todos los objetos de valor pierden sentido. O sea, casi como un apocalipsis, ¿no? Un apocalipsis que uno ve dentro de un espacio privado. Que sería lo mismo que si fuera, por ejemplo, George Romero, el director de todas las películas de zombies, ¿no? Clásicas, La Noche de los Muertos Vivientes y todas las demás, también utiliza el tema de los zombies como una metáfora, ¿no? Social, una metáfora sociológica, ¿no? De las grandes, digamos, grupos que avanzan como hordas y se toman el control y hace comentarios sobre el racismo, sobre el clasismo, sobre la segregación, ¿no? Algo aquí también ocurre, pero ya no es una debacle que uno pueda ver a un nivel macro, o sea, porque se insinúa cómo se destruye la ciudad, se insinúa, se menciona cómo la ciudad se va degradando, pero aquí vemos la debacle de un hogar, o sea, la destrucción gradual de este espacio que se nos presenta sumamente pulcro. Entonces se va viendo cómo pues los cuadros, los objetos de valor se tiran, se empiezan a fundir para hacer herramientas de trabajo. O sea, todo pierde sentido, ¿no? Todo pierde ese valor estipulado por la sociedad que se le da a las cosas, simplemente por un valor de uso. O sea, se cambia el valor económico de los objetos simplemente por el valor del coleccionismo, el valor del objeto solamente por su escasez, por su supuesta, no sé, porque está firmado, porque es un objeto único, porque es un objeto, digamos, no fungible, ¿no? Un objeto que es precioso porque solo hay dos o tres en el mundo. No, o sea, quema eso y destrúyelo y haz madera para el fuego, destruye esto y haz una pala, fúndelo. Entonces empieza como una regresión, ¿no? Una regresión a un tiempo quizá parece más salvaje, pero también más comunitario. Y Meyer no soporta eso. Entonces la obra va desarrollando eso a la luz de Meyer y vamos viendo cómo su familia se pone en su contra. Pero también vemos momentos como muy violentos, pero también muy críticos sobre los distintos roles que puede tomar un personaje de esta esfera al tratar de interactuar desde su distancia social con el marginal, con el sujeto que no entiende, pero que trata de explicar. Por ejemplo, Bobby, ¿no? El hijo de Meyer, en un punto sale con una retórica de político comunista, y empieza como a prometer que es la lucha del proletariado, el mundo sin clases, cita autores, pero de repente pues simplemente al comienzo tiene vitoreos, ¿no? Aplausos, gente de los invasores que ya están tomando toda la ciudad, lo aplauden y uno solamente se supone que escucha eso, se escucha, pero de repente empieza a escuchar gritos, 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 gritos de auxilio, de ayuda, y le desgarran la ropa y lo tiran y lo vapulean y luego vuelve a entrar en escena, o sea, lo lanzan a la casa de vuelta, pero golpeado, ¿no? Y ya como, no, ya no queremos más palabras, se acabó esa época, o sea, es el momento de la acción, es el momento de tomar el control de todo. Entonces vemos luego también como Pieta, como Meyer, como su hija Marcela, que son, digamos, los que representan el mundo burgués,
van entendiendo y asimilando esta situación que al comienzo les cuesta mucho y lloran y se frustran, pero luego simplemente lo abrazan como la nueva realidad. Pero Meyer se resiste y trata constantemente de entrar en una dialéctica con China, tratando de comprarlo, de sobornarlo, de convencerlo, pero siempre China tiene una especie de elemento lúdico, una especie de juego retórico para, digamos, invalidar los argumentos del personaje, ¿no? Voy a dar un ejemplo de esto. La Tole Tole, que es uno de los personajes, ¿no? Que forma parte de los invasores, que es, digamos, la compañera de China, que se muestra como una mujer rubia, delgada, que al parecer había sido una mujer de dinero, una mujer que también formaba parte de la alta burguesía, pero que por una estafa o por una situación terminó perdiendo todo. Entonces ya la vemos degradada, harapienta, ¿no? Con juguetes, con una actitud ya demencial, ¿no? Constantemente está bailando, como una especie de payaso triste, con muchas actitudes tomadas del vodevil, del clown, ¿no? Del payaso miserable. Y finalmente nos damos cuenta que Meyer estuvo detrás de la estafa que le terminó costando su fortuna a Tole Tole y convirtiéndola pues en una marginal, en un sujeto, digamos, abandonado, ¿no? Al otro lado del río. Entonces, China cuenta la historia de Tole Tole y dice que además ella sufrió de neumonía y eso la envejeció más porque saltó por un repollo que estaba en el río, que en esa época del año el río con, digamos, temperaturas que llegan a los 10, 8, 7 grados, el río estaba helado. Entonces, Tole Tole salta del puente al río por ese repollo, ¿no? Por algo de alimento y sufre por la neumonía, ¿no? Y Meyer en un momento de la historia trata de convencer a China de que se vaya, que ponga fin a todo, ¿no? Que se acaben los saqueos, que dejen el lugar, que por lo menos dejen su casa, ¿no? Que no se tomen su fábrica, que liberen a su esposa, que lo saquen de este encanto, de esta hipnosis que ha creado China, ¿no? De esta especie de revolución. Y él le dice, bueno, a ver, dame dinero, haz este cálculo, ¿cuántos repollos puedo comprar con esto? ¿Y cuántas patas de palo puedo comprar con esto? ¿Y cuánto de dignidad puedo comprar con esto? Entonces va pasando de cosas muy concretas que tienen que ver con las necesidades o las carencias de sus colegas, ¿no? Del Cojo, de Alibaba, de Tole Tole, allá cosas más abstractas, ¿no? Más abstractas que tienen que ver ya con la dignidad del sujeto, que es algo que no puedes comprar. Entonces lo lleva a Meyer a esas posiciones donde él mismo tiene que darse cuenta y confrontar de golpe, ¿no? Toda su, digamos, desconexión, toda esta arbitrariedad que lo domina, toda esta incapacidad de poder ver al otro como un ser humano, sino simplemente como algo sobre lo cual medrar, alguien a quien estafar, alguien a quien, digamos, someter para determinado trabajo, alguien a quien explotar. Entonces, la historia constantemente está transitando, como digo, o sea, entre una especie de crítica muy fuerte a la sociedad, crítica a la división de clases, crítica al status quo, ¿no? Del mundo como lo conocemos, con estas divisiones en las cuales la explotación, el vasallaje son muy fuertes, para llevarnos a terrenos ya morales, filosóficos, terrenos donde también pues, vamos a explorar esto, ¿no? Esta incapacidad de Meyer para simplemente ponerse en el lugar del otro y también todas sus represiones, todo lo que él quiere negar, todo lo que quiere mantener como oculto, o sea, todo aquello que él no se atreve a confrontar. Bueno, luego nos damos cuenta que esto solamente es un sueño. O sea, finalmente, por eso hay muchos momentos de la pieza teatral donde a través de los diálogos, uno desde un punto de vista, digamos, verídico, desde un punto de vista lógico, no podríamos entender cómo China sabe tanto de Meyer. No podríamos entender tampoco toda esta explosión, toda esta situación tan, digamos, rápida, ¿no? Tan desaforada que ocurre con la invasión y cómo todo de algún modo se pone en contra de Meyer. Finalmente es una pesadilla del personaje, ¿no? Es una pesadilla de Meyer, pero la historia termina con los cuatro opulentos, ¿no? Con Meyer, su esposa Pieta, sus dos hijos, en la, digamos, lo que en Chile dicen el living, ¿no? El comedor,
la sala comedor de la casa, ¿no? Meyer agitado por la situación, luego de vivir todo esto que está muy bien descrito, o sea, si les gusta igual las historias apocalípticas, está muy bien escrito, está muy bien planteado todo, digamos, toda esta debacle de la sociedad a manos de esta revolución, y vemos a Meyer diciendo, no, o sea, por suerte fue solo un sueño, esto no pasó. Y casi aquí ya esto entra como a una faceta de la dimensión desconocida, ¿no? Donde Bobby le dice, sí, sí fue terrible, pero todo lo que dices, ¿no? ¿Cómo supiste lo de Gran Jefe Blanco? Mi mamá te lo contó y Meyer le dice, ¿qué cosa? Porque eso pasó hoy, o sea, en verdad Gran Jefe Blanco tiró las casacas al fuego para poner sus manos artríticas, eso pasó hoy en la mañana. Y Meyer dice, ¿eso pasó? Hay que hacer algo, ¿no? Como actuando al igual que en su sueño, ¿no? Indignado por esta situación, pero luego se escucha, ¿no? Que se rompe un vidrio y la historia termina con una mano, ¿no? Con una mano engrasada, una mano sucia, una mano gastada, ¿no? Por el rigor de la calle, atravesando y abriendo el picaporte, y es la mano de China. Entonces, en el fondo, la historia tiene esa caída en el vacío igual, o sea, esa idea de que esto tiene una circularidad, o sea, que esto va a pasar, que finalmente puede ser un sueño que tiene que ver con Meyer, con todos los miedos, ¿no? Con todo, digamos, todo lo que él pronostica que está mal, pero que no se atreve en la vida diurna, que no se atreve en la realidad a ni siquiera decírselo a sus hijos, a su esposa, que él vive con ese miedo, con esa, digamos, constante idea de que algo va a venir a arrebatarle todo lo que tiene porque no se lo merece, pero luego en realidad es algo que nos representa a todos, ¿no? O sea, en el fondo todos ocupamos un rol en esta sociedad, todos ocupamos un lugar y la historia, en el fondo, lo que te plantea es que esto va a ocurrir, o sea, ¿qué es lo que decía Deleuze? O sea, en la cita que leí, ¿no? O sea, no va a ser posible que la humanidad, tal como va, pueda soportar la debacle a la cual está dirigiéndose con la sobrepoblación, con la destrucción del medio, con la explotación, con, digamos, la destrucción de las minorías, eh, la forma en que nos tratamos entre nosotros, la incomunicación, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, la falta de empatía, todo eso, de algún modo la obra lo pone en varias dimensiones. O sea, como digo, o sea, hay capas que están claramente dentro del plano realista, claramente dentro del discurso que busca una reflexión, una interpelación con el lector con respecto a estas problemáticas sociales, de equidad, problemas económicos, ¿no? que genera la sociedad, estas divisiones de clases, pero luego hay muchas cosas que tienen que ver simplemente con el sujeto, con el individuo, ¿no? Y su psique, y su moral, y su posicionamiento frente a la sociedad. Y luego hay otras que simplemente son construcciones, como digo, o sea, casi fantásticas. Hay otras que simplemente rayan en el absurdo, en lo grotesco, en el desconcierto. Entonces es una obra que trabaja en varios niveles, muy interesante, y es una obra que en su momento claramente tuvo detractores porque estábamos hablando del 63, Chile también atravesaba momentos difíciles, políticos. Si quieren saber un poco más, algo de eso ya comenté, por ejemplo, en el video de Germán Marín, ¿no? Del Carne de Perro. Y pues luego vendría, ¿no? El gobierno de Salvador Allende con toda una propuesta diametralmente diferente a todo lo que habían propugnado gobiernos de derecha previos, generando una escisión aún mayor entre los polos de la sociedad. Entonces, esta obra claramente no fue bien recepcionada, menos al ser producida por un autor como Egon Wolf, que había formado parte de la sociedad Fomento Fabril, químico, ¿no? Parte de una clase social, casi como le hicieron un juicio casi, o sea, un juicio moral, no me refiero a un juicio real, ¿no? Como un juicio de parte de toda su propia, digamos, sector de la sociedad que lo veía como un propagandista. Sin embargo, la obra trasciende esa época y sigue siendo muy actual porque es un tema universal, o sea, es un tema no superado, es un tema que seguimos viviendo. Entonces, fue necesario que la obra saliera de Chile para no ser vista con esos ojos muy de la época, muy del momento,
como un texto sedicioso, ¿no? Así fue visto, como si prácticamente él estuviera declarándole la guerra con este texto o alentando a esta invasión, ¿no? Eh, pero, pero luego, pues, la crítica con el tiempo que ha visto en global la obra de Egon Wolff, las muchas obras que él tiene la descripción del video voy a dejar un link para la descarga de las obras completas que están digitalizadas en memoria chilena. Eh, entonces, es una obra muy profunda, o sea, es una obra que abarca distintas facetas del ser humano. eh, para él, para Egon Wolff, ¿no? Es importante, por ejemplo, esto, ¿no? Yo escribí un artículo sobre él y siento que ahí, en lo que voy a leer ahora, se desarrolla mucho digamos, la estética y la posición ética también yo creo, de las creaciones de Egon Wolff, ¿no? Que el cuestionamiento filosófico le permite a él penetrar en las represiones y culpas, en los miedos y pesadillas que de manera grotesca, esperpéntica, deforman, ¿no?, la realidad interior de sus personajes, que siempre están en conflicto. Y como digo, o sea, pueden ser un cuerpo social completo o un sujeto, como en el caso de Meyer, ¿no?, o Eva, en el caso de Flores de Papel. Maneja el absurdo muy bien, maneja de forma magistral el uso de los espacios, el uso bueno, al ser también un sujeto ligado a la pintura, para él era muy importante, yo creo, el tema de los colores, el tema del montaje, el tema del posicionamiento. O sea, imaginen esta escena final nomás de la mano entrando, ¿no?, por el vidrio, o sea, rompe el vidrio, entra por el ventanal. Ya la ubicación de eso digamos, en un montaje, tiene que ser, tiene que buscar un ángulo, ¿no?, para que se pueda ver. No es algo que puedes describir. Para que tenga ese impacto, es algo que está pensado, porque al leerlo, claro, tú lo imaginas, pero al verlo puesto en escena, tiene que ser muy interesante también el montaje que se haga en relación a todo lo que construye en estos espacios que, como digo, se van degradando. O sea, también ver eso, ¿no? Ver cómo la escena que te muestran inicialmente con toda esta organización neurótica, ¿no?, del espacio, de la limpieza, de la pulcritud, va a terminar degenerando, así como también lo hace la mente del personaje, ¿no? Entonces, creo que Egon Wolff es un autor que vale la pena volver a revisar, leerlo, ¿no? Leerlo. Y si tienen la suerte de poder ver o encontrar algún montaje de sus obras teatrales, yo creo que también no hay desperdicio en eso. O sea, muy recomendado. Flores de Papel también es una gran historia. La Balsa de las Medusas también. Así que, pues eso, quería compartir mis impresiones. Yo leí a Egon Wolff ya hace muchos años, por primera vez, estando en la universidad en Chile, durante el pregrado. Y me gustó mucho, siempre lo encontré un autor bastante interesante y rápidamente encontré ese nexo con José Donoso, ¿no? También creo que en ese tiempo había leído recién El lugar sin límites, estaba releyendo Coronación y siento que hay un nexo también, así que para los lectores de Donoso, si no conocen Egon Wolff, pues ahí tienen un autor con el cual pueden encontrar cierta comunión, ¿no?, de temáticas y de estilos. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por el apoyo al canal. Hace poco hice un en vivo, hace una semana. Estamos preparando un nuevo en vivo. Están abiertas las votaciones para hablar de 5 autores latinoamericanos. Al que elijan, de acá hasta pues, la fecha que puse para el en vivo, el que llegue al primer lugar es el que vamos a comentar. Va ganando Ribeiro, así que si quieren que hable de Donoso, de Puig, o de Clarice Lispector o Julieta Campos, pues ya saben, pueden votar. Y bueno, compartan el video, suscríbanse al canal y gracias nuevamente por todo. Ya se viene el video también de la segunda parte de Los Detectives Salvajes. Bueno, hasta pronto y nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Bye.